Muy buenas, hermanos y amigos que nos sintonizan como siempre. Este es su espacio Fe y Razón y es un programa que dedicamos para llevar temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, y nos fundamentamos en la palabra de Dios, en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy vamos a compartir un interesante conversatorio con nuestro hermano, el pastor Cristian Villamizar, desde Venezuela. Nuestro objetivo es querer aclarar muchas cosas sobre esta ideología que es el ateísmo. Así que, pastor, Dios le bendiga y bienvenido. Amén. Bueno, ya un saludo muy especial a los miembros de este canal, a todas las personas que de este canal, muy agradecido también por nuestro amado hermano Carlos Manuel Veloz, a todos los seguidores de Fe y Razón, y bueno, un saludo también muy especial cuando se ha retransmitido a mi canal, a los seguidores del canal, de invitar a los hermanos, invitarle a aquellos que ya se están conectando a este canal a que compartan, ya que vamos a estar tocando algunas preguntas que son un poco difíciles para algunos cristianos responder. Serán herramientas valiosas para algunos hermanos y no solo eso, sino que también queremos alcanzar algunos corazones de aquellas personas que quizás han dicho en su corazón que no hay Dios. Entonces, muy agradecido, mi amado hermano Carlos. Le cedo la palabra, mi hermano. Bueno, yo creo, pastor, que lo prudente sería comenzar con esas preguntas difíciles, incómodas, que nosotros sabemos que a muchos jóvenes le presentan una idea de que Dios no existe por un montón de cosas. Mucha gente que se queja de la Biblia, que como no la estudia, pues entonces llegan a conclusiones dentro de una ignorancia, y muchos jóvenes, principalmente en las academias, los colegios, las universidades, pues van perdiendo quizás ese poquito conocimiento que tenían de Dios, aunque nosotros entendemos que es el Señor que les da ese llamado, les presenta el camino, los salva, pero también hay que reconocer que nosotros somos de una sociedad cristiana, que el cristianismo es muy conocido en nuestras sociedades, y muchos jóvenes están perdiendo por lo menos lo básico de lo que significa creer en Dios, la existencia de Dios, como nuestros abuelos creyeron y los abuelos de nuestros abuelos, de manera tradicional, se puede decir así. Así que, pastor, yo le dejo la palabra a usted para que usted comience con las preguntas y las reflexiones. Ok, estas preguntas se las hacen algunas personas ateas, ¿verdad? En este caso, pues, ellos la habían hecho a mi Facebook, me habían hecho las preguntas, y el día de hoy, pues, le damos la gloria a Dios, que tenemos a nuestro hermano Carlos, quien nos las va a responder, y bueno, yo estaré dando una apreciación corta, quizás, de lo que es esto. Primera pregunta para usted, mi amado hermano Carlos Veloz. ¿Qué dice usted a los que afirman Dios no existe? Muy buena pregunta, pastor. Cuando los ateos afirman que Dios no existe, yo les digo que si ellos tienen alguna prueba sustentable dentro de su ateísmo que les haya llevado a esa conclusión. Lo que nosotros vemos en el ateísmo es que muchos de ellos tratan de sustentarse en lo que es la ciencia, lo que es el método científico, que la conclusión de que Dios no existe es porque aparentemente les presentaron algo tan contundente en el mundo de la ciencia que los ha llevado a tener esa reflexión, ¿no? Y además, dentro de esa afirmación, se presentan muchos problemas, tendrían muchos problemas, porque si es una afirmación, la carga de la prueba la tiene que asumir el que está afirmando que Dios no existe. Entonces, yo le digo que si ellos afirman que Dios no existe, como yo creo que Dios existe,
que por favor me demuestren de alguna manera lógica, razonable, científica, de que ellos tienen la razón. Y si ellos me lo muestran, pues yo me hago ateo. Si no me lo muestran, entonces le pido que me permitan explicarle el por qué yo creo que sí Dios existe. Ok, con estas preguntas, pues no solamente estaremos respondiendo a los ateos, sino que, como dice mi amado hermano Carlos Veloz, también estaremos demostrando por qué nosotros creemos que Dios sí existe. Entonces, a esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice usted a los que afirman que Dios no existe? Yo les diría, en este caso, mi amado hermano, que como usted lo afirmaba, es parte de la lógica. Y usemos un poco la lógica en este caso. A ver, si Dios no existe, si Dios no existiera y muere usted y muero yo, bueno, yo no perdí nada, ¿verdad? Porque Dios no existe, no perdí nada. Pero si Dios sí existe y es real lo que está en su palabra, y muere usted y muero yo, ¿quién pierde, amado amigo? Fíjese, ¿no? Un poquito la lógica a nuestro favor. Entonces, ciertamente nosotros con estas preguntas lo que queremos es ayudarle a usted a entender que muchas quizás de las cosas, joven, que le han dicho en la universidad no son tan ciertas como se lo han hecho creer quizá algunos docentes, algunos profesores. Y hoy nuestro amado hermano Carlos Veloz nos está confirmando esto. Segunda pregunta, amado hermano. Deme una prueba científica y bíblica de que Dios sí existe. Esa es una tremenda pregunta, pastor. Primero porque cuando te dicen deme una prueba científica y bíblica, lo que nosotros hacemos es presentar una prueba básicamente lógica. Lógica en el sentido de lo que nosotros creemos, pero científica implica que tiene que pasar por un proceso del método científico. ¿Qué dice el método científico? Número uno, que algo tiene que ser observable. Si algo es observable, entonces la persona que está haciendo las observaciones va a pasar a hacer una presentación en base a una hipótesis, es decir, ve el fenómeno y comienza a desarrollar una presentación sobre un marco explicativo. Ah, está lloviendo, la lluvia viene del cielo, el cielo es un cúmulo de nubes, de gases, ¿no? Que se producen, ¿por qué? Por la evaporación del agua. Ah, entonces esa agua que está condensada en la atmósfera comienza a caer. Eso es una observación de un fenómeno. Luego, ese fenómeno se tiene que volver a repetir. ¿Para qué? Para que sea sustentable en la hipótesis, en lo que se está explicando. Luego de que se observa, tiene que compartirse con otras personas que digan, miren, ¿es cierto lo que yo estoy viendo? Luego que eso se comparte con otras personas, entonces se crea un marco teórico. ¿Por qué yo digo esto, pastor? Porque cuando te dicen muéstrame a Dios de forma científica, es porque no conocen el método científico. Ahora, lo que nosotros hacemos es decirle, lo que yo te voy a mostrar es que Dios existe con el método lógico dentro del método científico. Entonces nosotros nos vamos al razonamiento. Uno dice, ¿quién creó el universo? El universo no pudo venir de la nada. ¿Quién creó la perfección en cuanto al sistema biológico? ¿Quién creó la expansión de los cielos? ¿Quién creó los planetas? ¿Quién creó las leyes de la física? ¿Por qué el universo funciona como funciona? ¿Vino esto del azar, de la nada? Entonces nosotros comenzamos a presentar un razonamiento lógico y comenzamos a utilizar la evidencia científica. No que Dios esté en un laboratorio, ni le vamos a presentar a Dios en un laboratorio, sino que dentro de la creación nosotros comenzamos a presentarle desde nuestra creencia la lógica del por qué nosotros creemos que Dios existe. Y por lo tanto, dejamos que sea parte de la evidencia dentro del razonamiento del cristianismo que vaya haciendo que el ateo poco a poco vaya entendiendo el por qué nosotros creemos que Dios existe. Adelante, pastor.
Gloria al Señor, de verdad me gozo de oírle, amado hermano. Y en cuanto a esto de la lógica y el razonamiento, ¿no? Fíjese cómo nuestro hermano nos habla de un arquitecto, de que el universo no existe de por sí solo, sino cuando se evalúa a profundidad cada una de esas leyes que mi hermano mencionaba, se habla de un creador, de un arquitecto por naturaleza. Quiero compartir solamente un verso, y esto en cuanto a eso, en cuanto al razonar, pues, en cuanto a buscar una lógica, ¿no? En Génesis capítulo 1, verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La Biblia afirma que el hombre, Dios lo creó del polvo de la tierra. Y amado hermano, por mucho tiempo se dijo, y mi hermano debe conocer este argumento, se dijo que el ser humano, que los cristianos eran unos ilusos. ¿Cómo iban a creer los cristianos que el ser humano fue hecho del lodo, del barro, verdad? Era una tontería. Pero no hace mucho se descubrió que aproximadamente 26 de los elementos que se encuentran, si no más, de los elementos que se encuentran como aminoácidos y proteínas que se encuentran en el cuerpo, sola y únicamente se encuentran en el suelo. Entonces ese era el polvo de la tierra que la Biblia afirmaba. Además, otro argumento pudiera ser, no sé si me está escuchando bien, mi amado hermano, se me iba congelando la imagen. Perfectamente se escucha, pastor, perfectamente. Muy buena explicación también. ¿La imagen se está viendo o se congeló, hermano? Se congeló, se ve como si fuera la foto suya. O sea, la imagen, se ve como que usted dejó la foto suya, pero se escucha perfectamente. Ok, ahorita corregimos eso. Otra cuestión que también nos habla de un arquitecto, de una mente superior, es el ADN. Si ustedes, aquellos que han tenido la oportunidad de estudiar acerca de lo que es el ADN, es información codificada. Y la información codificada no se crea por sí sola ni por el azar. La información codificada necesita la cual la haya creado. Y a esa mente superior nosotros los cristianos le llamamos Dios. Continuamos con mi amado hermano Carlos Veloz. Amado hermano, mientras usted habla yo voy a corregir la cuestión del video. Dice la siguiente pregunta. Si Dios es real, ¿por qué no arregla todo? Esa es una queja más que una prueba del ateísmo de que Dios no existe. Es como que ellos estuvieran quejándose de como las cosas no están bien, o ellos no la pasan bien, o tienen problemas económicos o sentimentales o de actitud, o ven la maldad que hay en el mundo, que obviamente la maldad existe y hay un porqué, y la Biblia lo explica, pues ellos dicen que por qué Dios no arregla todo. Bueno, uno lo que le puede decir es que el Señor es paciente y tardo en la ira, grande en misericordia, y que nosotros los cristianos creemos que Dios ya lo corrigió todo enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que resucite al tercer día y nos dé salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque las cosas están como están hasta que el Señor venga a la tierra para restablecer todas las cosas. Toda la creación va a ser restablecida. Pero ya Dios dio la vía, la salida para que las cosas que están mal, pues tengan una vía de escape a través de la gracia y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esto indica que ya las cosas están ¿para qué? Para que sean restauradas, para que las cosas sean transformadas en el momento en que nuestro Señor y Salvador venga a restaurarlo todo. Por ende, decir que por qué Dios no arregla las cosas es ver solamente el vaso medio vacío. Hay que ver el vaso medio lleno, en el sentido de que todo aquel que estudia la palabra de Dios se da cuenta que los cristianos vivimos por fe a través de la esperanza en que todas las cosas serán restauradas en aquel que dio su vida, resucitó de entre los muertos
para darnos salvación y vida eterna. Eso se llama la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso, para nosotros decir que Dios ya venció en la cruz y que todas las cosas serán restauradas, es decir, que nuestra esperanza está en la fe, en aquel que creó todo primeramente, que las cosas, pues por la libertad del hombre de ir en contra de la voluntad de Dios, entró en ese mundo de caos, de maldad, ¿no? En el mundo del pecado, lo que nosotros le decimos, pero que el Señor tenía ya desde antes de todo la vía para que el hombre pudiera ser salvado por Dios. O sea, las cosas están mal, pero no significa que Dios no ha hecho nada. Ya Dios hizo. Solo nosotros esperamos el momento glorioso para que todas las cosas sean restauradas. Y Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso nosotros no hemos sido destruidos. Lo que nosotros tenemos que decir es, ¿y por qué Dios no termina de destruirnos definitivamente? Porque nosotros no merecemos estar vivos por tanta maldad que hay en el mundo. Pues yo le digo a mis hermanos ateos que Dios, si toca sus corazones, solo espera que formen parte de esa restauración que será gloriosa en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Adelante, pastor. Oh, hermano, su afirmación estuvo muy buena. Es así, ¿no? Es así. No, Dios lo hizo todo bueno desde un principio. Y fue el ser humano y ha sido el ser humano quien ha desvirtuado lo bueno de Dios. Deberíamos ser ciertamente responsables y hablar con responsabilidad, que es a consecuencia del pecado del ser humano, la consecuencia de todo lo que sucede y lo que está sucediendo en la humanidad. Contaba que hace un poco de tiempo una joven, tiene aproximadamente unos 26 años, y esta joven desde muy adolescente tuvo 3 niños desde la adolescencia, ¿verdad? Y ahí pues tuvo una decisión. Luego se vio inmiscuida en las drogas, en el licor, en muchas de estas cosas, y luego vino bienestar familiar, encargado de los niños, de todo esto, y le han quitado los hijos. Entonces luego ella se quejaba y decía, pero ¿por qué Dios me hace esto? Entonces no es Dios haciéndole esto, no es Dios quien te causa el mal ni quiere mal para tu vida. Quien ha decidido, quien ha tomado las malas decisiones hemos sido nosotros. Y Dios quiere restaurar su vida, Dios quiere restaurar todo aquello que el enemigo ha querido robar. Por eso la Biblia dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, pero nuestro Señor Jesucristo ha venido para traer vida y vida en abundancia. Y de esa vida es la que nosotros los cristianos predicamos, una vida en abundancia. Continuamos con la pregunta, amado hermano. Dice aquí, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo si se supone que Dios es amor? Esa es una de las preguntas más difíciles de un apologista responderle a un ateo. Pero también, bueno, es difícil, pastor, porque implica darle una explicación teológica, cristológica, de todo el plan de salvación de Dios. O sea, no es algo que se pueda responder de una manera tan simple. Pero yo lo que le digo es que también al ver que hay maldad en el mundo, también hay que ver la bondad del Señor manifestada en el mundo. Porque por el hecho de que haya maldad no implica que Dios no existe, porque entonces estaríamos diciendo que como hay bondad en el mundo, implica también que Dios existe. Entonces lo que tenemos que explicarle al ateo que hay un propósito en todas las cosas. Dios tiene un propósito y todo el propósito de Dios es un propósito bueno, es un propósito santo. Dios es amor a pesar de que la maldad no viene de Dios, la maldad viene de la desobediencia del hombre, porque Dios en su infinita sabiduría y en su soberanía, Él siendo el Dios creador de todo, nos creó con la capacidad de nosotros tener una toma de decisión. ¿Cuál es la toma de decisión? Que nosotros podemos escuchar la voz del Señor, escuchar la voz en el primer momento en que nos creó, para que Dios tenga una interacción con nosotros, porque el amor no se hace por imposición.
el amor se hace por una libre voluntad. Dios nos ama porque Dios tiene una voluntad de amarnos, no tiene una voluntad de odiarnos. Y el ser humano lo desechó por una libre voluntad en él. Y Dios respetó eso, pero también Dios es justo. Entonces, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice su palabra. Dios es amor, pero también es un Dios de justicia y de orden. Dios nos ama, pero no dejará impune al que comete la maldad. Y tiene mucho que ver con una de las primeras preguntas que usted hizo, pastor. Y esto implica también de que al ateo hay que darle a entender de que él mismo, siendo ateo, él mismo, que puede ser que él ame a su hijo, no va a perdonarle a una persona que le haga daño a su hijo. El ateo puede tener un sentido de justicia y puede decir: hay que llamar a la policía para que se lleve preso a alguien que le hizo daño a mi hijo. O también para que se lleve preso a alguien que le hizo daño a mi vecino. O también para que se lleve preso a alguien que le hizo daño a un extraño. Porque el sentido de justicia está impregnado en nosotros, los seres humanos, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, Dios es amor, pero Dios también es justicia y no va a dejar a ningún ser humano impune, pero nos da la salida, nos da la salvación. Y vuelvo y repito lo que estábamos diciendo. Lo más maravilloso del mensaje de nuestro Señor es que Él es misericordioso también. Es amor, es justicia, pero es misericordioso. Y también envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él salva a aquellos que desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, ya Él había determinado que iba a salvar en un mundo donde hay tanta maldad. La maldad existe, pero no porque Dios creó la maldad, sino porque es algo que surgió en la libertad del ser humano de desobedecer a Dios. Por lo menos es la concepción que yo tengo, y así que yo le respondo a mis queridos amigos ateos. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Así que, amado amigo, Dios no es quien quiso que ustedes le causaran daño en su infancia. No fue el que quiso que a usted le ultrajaran cuando era una adolescente o una niña. Dios nunca quiso el mal para usted. Dios siempre ha querido el bien para usted. Pero lamentablemente nos hemos rodeado de maldad. Y este mundo en el cual hemos vivido, en el cual vivimos, esta maldad. Es por ello el llamado de nosotros cristianos para ustedes a que nos rodeemos del amor. Y ese amor que es de Dios viene conociéndole, conociendo su palabra, conociendo quién es Jesucristo, quién fue Jesucristo, cuál fue la obra de amor que hizo en la cruz de Calvario. Esa obra preciosa que hizo en la cruz de Calvario es la que puede caer en los corazones para que, bueno, si usted quizás pasó una situación difícil, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos no vayan a pasar esas situaciones difíciles, sino que más bien sean rodeados por un ambiente de amor dado por la preciosa mano de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Quizá usted diga: bueno, yo puedo hacer que mis hijos no sufran sin necesidad de... El amor radica y se origina en Dios. Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién fue y vino para decir que el cielo y el infierno existen? Muy buena pregunta también. Bueno, esa es una pregunta que compete a la fe en Cristo. Y la fe, yo le digo a los ateos que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Ahora bien, hay una fe que no es la fe cristiana. Hay una fe que es una fe que se deposita en aquella cosa que cualquiera quisiera creer. Por ejemplo, todas las religiones del mundo tienen fe en algo. Los ateos lo saben. Los hinduistas tienen fe en sus múltiples dioses, que tienen como 2000 y pico de dioses. Los budistas tienen fe en lo que le dijo Buda, Gautama Siddhartha, ¿verdad? Los que creen en la Pachamama tienen fe en la Pachamama. Y así sucesivamente hay una fe que es
una fe universal, es una fe que el ser humano tiene de manera biológica, pero no es la fe de Dios, no es la fe del verdadero Dios, que es el que nosotros los cristianos profesamos, y la salvación de Jesucristo. Ahora, como la fe es un don de Dios, cuando nos hacen esta pregunta, nosotros les decimos que quien descendió del cielo fue Jesucristo, quien dio la revelación que había sido anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento, que si un ateo lee el Antiguo Testamento y luego llega al Nuevo Testamento, va a ver cómo se desarrolla toda una historia maravillosa hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, quien nos da la revelación plena y final de que hay un cielo y hay un infierno y hay una condenación y hay un juicio, pero también hay una salvación maravillosa, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué yo digo esto? Porque todavía al día de hoy ningún ateo ha podido probar, ni académico, ni historiador, ni arqueólogo, ni antropólogo, de que la tumba vacía fue producto de un fraude. No hay un historiador que pueda negar la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. No hay un solo historiador que pueda decir que Jesucristo no existió en el primer siglo, que predicó, que tuvo 12 apóstoles, que fue una persona que hizo milagros, como incluso hay textos que lo refieren históricamente, le llamaban milagrero, le llamaban, incluso sus detractores le llamaban como que hacía hechicería. No hay un solo historiador que niegue que Jesucristo caminó en la tierra. No hay un solo historiador que ha podido probar que la tumba está vacía y que algo sucedió, y que eso que sucedió nosotros los cristianos lo reconocemos como la gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso a los ateos yo les digo que nosotros tenemos plena confianza en que hay un cielo, hay un infierno, habrá un juicio, pero hay una salvación. Es precisamente porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo se lo demostró al mundo, a la historia, a los hechos. Es el testimonio más poderoso que tenemos nosotros los cristianos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, pastor. Gloria al Señor. Lastimosamente, digo, para aquellos que reniegan y reniegan, a pesar de las evidencias que sí son científicas, la Biblia afirma que aproximadamente 500 personas vieron a Jesús resucitado. Y como decía mi hermano, no solamente los escritos bíblicos, los escritos cristianos, también hubo historiadores que dieron fe de que Jesucristo vivió. De ella se nos divide. La historia está dividida en antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, amado amigo, ese Jesucristo que la historia no, como decía mi hermano, no lo niega, ese Jesucristo dio unas palabras. ¿Y por qué nosotros creemos en lo que está escrito en los evangelios? Porque hay cuatro evangelios. Otro evangelio, otros quizás no lo leyeron, pero el caso es que las palabras, ¿verdad? Las palabras de uno y el otro evangelio concuerdan a tal manera, ¿verdad? Y teniendo diferentes apreciaciones, porque eran seres humanos diferentes los que escribieron los evangelios, pero concuerdan en las palabras de Jesucristo. Y al concordar nos hablan de una exactitud, ¿verdad? De cierta exactitud en cuanto a lo que Jesucristo dijo. Y una de las cosas que Jesucristo habló es de una realidad después de la muerte, que existe vida después de la muerte y que existe un cielo, el cual él dijo, voy pues a parar morada para vosotros. Si no fuera así, no lo hubiera dicho, dijo Jesucristo. Y en muchas ocasiones predicó acerca de un lugar de tormento, al cual irían aquellos que negaran creer en el Hijo de Dios. Así que, amado amigo, no es nuestra intención con esto hacerle, no, en ninguna manera, es explicarle el hecho de que nosotros creemos esto, no somos unos ilusos, no, por el contrario, tenemos evidencia que corrobora que lo que nosotros creemos es cierto. Vamos con la siguiente pregunta, amado hermano. Siguiente pregunta. Los cristianos no creen en la ciencia, más que preguntas como una afirmación, ¿no? Los cristianos no creen en la ciencia. Es una pregunta que
bueno, más que una pregunta, verdaderamente ellos lo hacen como una afirmación. Pero eso es porque estos no son los ateos académicos, estos son ateos que andan muchos en las redes sociales siendo engañados por memes y cosas que no tienen ningún fundamento, y es porque no estudian, no conocen la historia de la ciencia misma, cómo nació la ciencia. El cristianismo y la ciencia van de la mano porque fue gracias a ese movimiento liberador en el siglo XVI que dio apertura a que la ciencia se sustentara de un método científico que iba completamente contrario a los dogmas religiosos que imperaban en un momento determinado. La Reforma Protestante de Martín Lutero dio apertura a que muchos científicos pudieran estar de manera independiente del clero y por lo tanto les permitía poder establecer el estudio de la naturaleza, pero dentro de sus convicciones de fe. Por eso tenemos a un Francis Bacon, tenemos a un Blaise Pascal, tenemos a un René Descartes, que fueron hombres de la iglesia, pero que ellos en su momento estuvieron en contra de cómo se estaban manejando ciertas cosas para ellos establecer las investigaciones y los estudios científicos. Pero gracias al cristianismo, a volver a las escrituras, a volver a la palabra de Dios, a que el pueblo pudiera tener una Biblia en la mano nuevamente, estos hombres de ciencia se apartaron de los dogmas equivocados, recurrieron a la Biblia y vieron que ellos podían establecer un estudio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que la ciencia iba a aumentar y que Dios era el dador de la ciencia al hombre y que el hombre tenía que establecer la ciencia. Por lo tanto, los ateos que no estudian, que no tienen un profundo conocimiento, tienen muy poco conocimiento, son los que hacen este tipo de afirmaciones. Pero los ateos que sí estudian, que sí tienen conocimiento, que la mayoría de ellos son hombres de ciencia incluso, reconocen que en la historia el cristianismo, la palabra de Dios, hizo que hombres de ciencia, cristianos, establecieran el método científico que hoy gozan los ateos también. Adelante, pastor. Sí, es que lamentablemente alguien afirma, o que usted afirme, ¿no? Los cristianos son unos ignorantes. Antes de hacer ese tipo de afirmaciones, usted debe indagar, investigar y no quedarse con lo que solamente le dice digámoslo así, un profesor o un amigo que tiene algún resentimiento hacia la fe. Realmente, si conociésemos más las escrituras, si conociésemos más qué creen los cristianos, no haríamos esas sagaces aventuras, ¿verdad? Esa afirmación, la arqueología, la biología, la antropología, la geología, la geografía, toda esta ciencia y muchas otras ciencias han buscado respuestas dentro de la Biblia. Muchas de estas respuestas dentro de la Biblia. La Biblia contiene, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, contiene un conocimiento anticipado a la ciencia, ¿verdad? Mucho acerca de esto, ¿verdad? Del conocimiento anticipado de Dios en las escrituras, como las escrituras hablan del ciclo del agua, mucho antes que fuera descubierto el ciclo del agua, como la Biblia habla acerca de las corrientes marinas, mucho antes de que se descubriese que en los mares habían corrientes marinas, oceánicas, ¿verdad? Como la Biblia habla de muchas cosas, incluso el conocimiento anticipado de Dios para su pueblo Israel. En cuanto a la higiene, en esa época no se tenía una información en cuanto a bacteriología, en cuanto a todas estas cosas. Y fíjense cómo Dios trató con una sabiduría impresionante, que si usted indaga en eso, y le voy a dejar esa espinita, indague acerca de cómo fueron las leyes que Dios dio higiénicas para el pueblo de Israel para que no tuvieran las mismas plagas de los otros pueblos. Les dejo esa tareita ahí. Entonces, con las preguntas, hermano Carlos, quiero decirle que me estoy gozando en
en este compartir. Siguiente pregunta, amado hermano. La Biblia es solamente un libro de religión, es una afirmación también. Eso lo dicen algunos. ¿Es la Biblia solamente un libro de religión, hermano Carlos? Esa es muy buena pregunta, pastor. La Biblia no es un libro científico, pero la Biblia contiene mucha sabiduría de ciencia. La Biblia fue dada para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra y también para el conocimiento de la salvación, que es lo fundamental. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está revelando la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la gente se confunde, porque cuando tú tienes un libro que está presentando el devenir histórico de todo un pueblo y hay hechos históricos en ese libro, pues obviamente la Biblia tiene características de relatos históricos, es decir, las cosas que sucedieron en el antiguo Israel, todo lo que vivió ese pueblo, desde la liberación de Egipto, desde el llamado de Abraham, desde los reyes babilónicos, desde el sometimiento del pueblo de Israel, desde la diáspora del pueblo de Israel, todo eso es parte de la historia del pueblo de Israel. Por lo tanto, la Biblia tiene elementos científicos, aunque no es un libro de ciencia. Tiene elementos históricos porque da la revelación de lo que el Señor hizo a través del pueblo escogido por el llamado de Abraham, de Isaac y de Jacob para la conformación de esa nación que iba a recibir al Mesías, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Salvador de la humanidad, y que tiene también componentes de la revelación profética de lo que va a acontecer cuando nuestro Señor y Salvador venga a la tierra en su segunda venida a salvar a su pueblo. La Biblia no es un libro de ciencia, pero la Biblia nos da mucho conocimiento en base a lo que el Señor nos permite saber. Y por último, pastor, en esta pregunta que es muy importante, Dios no le da clases de ciencia al hombre. Dios creó al hombre con la capacidad de hacer ciencia, que es completamente distinto. El hombre hace ciencia, la Biblia lo dice. Cuando al profeta Daniel el Señor le revela y le dice que la ciencia aumentaría y que la ciencia, toda sabiduría y toda ciencia proviene de Dios, también lo revela el rey Salomón. Por lo tanto, el hombre es el que tiene la capacidad dada por Dios de hacer ciencia. Si el hombre no hace ciencia es porque no quiere. Si el hombre hace ciencia es porque tiene ese deseo de hacer ciencia, porque está en la capacidad dada por Dios a su criatura, creada a su imagen y semejanza. Adelante, pastor. Gloria al Señor. No, nada que agregar ahí, hermano. Voy con la siguiente pregunta. Gloria al Señor. Dada los hallazgos arqueológicos, dada la evidencia clara de la existencia de los dinosaurios, los cristianos creen que existieron los dinosaurios, ¿en qué época? ¿Y está en la Biblia esto registrado o no? Pastor, esa es una pregunta capicúa que nos hacen a nosotros. Usted sabe cuando usted está jugando dominó y dicen, con esta le voy a trancar el juego. Y creen que con eso nos van a trancar el juego, pero no. Mire lo que pasa con los dinosaurios, pastor. Eso es hasta medio cómico. Los que crearon los dinosaurios, los crearon conforme a una concepción de un tipo de animal que vivió hace miles de millones de años, ¿verdad? La concepción de las distintas especies de dinosaurios, que son muchas. Incluso uno va al museo y uno ve esos grandes huesos y dice, wow, encontraron los huesos, míralo aquí donde está vamos a decir, en el Smithsonian, ¿no? En el museo en Estados Unidos, y ahí está. No. Mire, hay una concepción imaginaria de muchas especies de dinosaurios que no han sido encontradas y que por lo tanto se crea a través de unos especialistas para crear fósiles para que estén en el museo, y entonces se dé un sustento de un tipo de dinosaurio que existió en millones de años, pero que no se ha encontrado y que también tiene ciertos problemas reproductivos por la anatomía
que crearon ese tipo de animal. Ahora, que existieron los dinosaurios y que sí han aparecido huesos de dinosaurios. Sí, hay algunas especies que han sido reconstruidas y que se dice que existieron en un tiempo determinado de la historia. La Biblia avala alguna posibilidad de la existencia de algún tipo de animal grande, que algún animal se presente con un tipo de anatomía bien pronunciada. Hay animales que se extinguieron, así como se han extinguido animales a través de nuestra era. Sí. La Biblia en el libro de Job, en el capítulo 40, habla de un animal llamado el behemoth, que movía su cola como el cedro. Todo el que sabe lo que es un cedro, un árbol bien grande, ¿verdad? Que crece, incluso en el oriente crece ese árbol. Cuando el libro de Job está dando una revelación que es Dios mismo hablándole a Job, presentándole conforme a su creación este tipo de ser, este tipo de animal, se ve que es un animal con una estructura fenotípica bastante grande, o sea, bastante pronunciada. Y por lo tanto, que existieran animales grandes, ¿verdad? Algún tipo de dinosaurio, como ese concepto fue acuñado en el 1950, es decir, ese concepto no es tan antiguo, porque los griegos acuñaban a dinosaurios, era cuando se referían a los animales que vivían en el río Nilo, o sea, los cocodrilos, ellos le llamaban dinosaurus, animal grande, pero es acuñado luego, ¿verdad?, en la ciencia moderna para establecerlos como dinosaurios. La Biblia habla de un tipo de animal grande, pero la Biblia no utiliza el término dinosaurio porque ese término es griego y no es un término hebreo, pero sí habla de grandes animales como el behemoth. Por lo tanto, eso no quita que Dios exista y que Dios haya creado a un tipo de animal que tenga esa pronunciada forma estructural, fenotípica. Un dinosaurio que aparezca en sus huesos no quita que Dios por eso no exista. Al contrario, nos dice que Dios creó muchos animales que se pudieron haber extinguido desde el gran diluvio hasta nuestros días, porque en nuestros días sigue habiendo extinciones de animales de forma masiva. Adelante, pastor. Bueno, pues como acaba de informar nuestro hermano, ¿verdad? La Biblia prueba y enseña de todo esto. De hecho, Behemoth es una de estas pruebas. Existe, no sé si mi hermano conocerá, bueno, debe conocerlo, el caso de las piedras de Ica. Hermano Carlos, ¿conoce esa información, las piedras de Ica? He escuchado más o menos sobre ella. Ok, voy a leer un poco de lo que dice aquí de las piedras de Ica. Las piedras de Ica son una colección de piedras del tipo andesita provenientes del Perú y que fueron clasificadas como opartras por su descubrimiento. Algunas se han podido datar con fidelidad por instituciones científicas españolas. Estas piedras se caracterizan por estar grabadas con supuestos antiguos dibujos de dinosaurios y artefactos tecnológicos avanzados. En estas piedras aparece el ser humano junto con los dinosaurios. En una de las figuras aparece un dinosaurio devorando a los seres humanos. Entonces, esa enseñanza que nos quieren dar, que los dinosaurios tuvieron miles de millones de años antes, pues es bastante aventurera, ¿no? Ya que, fíjese, incluso estas piedras nos hablan, la Biblia, hablando de Behemoth, también nos habla acerca de esto. Y existirán otras pruebas más, ¿no? Eso también en cuanto a que esa era otra pregunta, hermano, que le tenía. Esta no se la había dicho, pero ya se la voy a pasar. ¿Qué dice el cristianismo en cuanto a hallazgos de huesos del Australopithecus, del Homo sapiens, Homo erectus y todo este tipo de digamos,
osamentas, pues, que hablan acerca de que supuestamente descendemos de un mono. Bueno, de un mono así abiertamente no te lo dicen. Dicen que venimos de un tipo de primate antiguo que es, vamos a decir, la base principal entre la división de el mono y el hombre, o sea, del simio y el hombre, que viene precisamente de una única especie. No es mono, lo que pasa es que dicen mono porque el mono es un tipo de simio, ¿verdad? Es un primate también. Y el hombre, ellos dicen que es un primate también. Aquí hay ciertos problemas, pastor. Primero, porque ha habido bastantes fraudes que ya han sido demostrados y desmontados. Lo que pasa es que hay una ideología que quiere tratar de agarrarse, aferrarse de cuando el barco se está hundiendo, ellos tratan de buscar algo para no ahogarse y no hundirse con el barco. Los hallazgos de algunos de estos fósiles se demostraron falsos. El Australopithecus, uno de sus hallazgos se demostró falso. Incluso se hizo todo un revuelo con un diente de un cerdo, que decían que ese diente era uno de los eslabones perdidos. Cuando se dieron cuenta, era el diente de un cerdo y no el diente de ese eslabón perdido. Y así sucesivamente. Incluso una expedición hacia el África se hizo para buscar uno de estos eslabones y como no lo encontraron, atraparon a una pareja, a una familia de una tribu y se lo llevaron, lo encarcelaron y lo presentaron como el eslabón perdido a toda una familia de seres humanos, y los presentaron por sus rasgos como que ellos eran el eslabón o la parte intermedia entre el hombre y el simio, y era una familia que fue encarcelada de unos aborígenes de una tribu remota y terminaron muriendo en el encarcelamiento. O sea, eso ha sido uno de los tristes y más grandes fraudes que ha realizado la maldad del ser humano. Una familia de un padre, una madre y un niño, diciendo que eran un tipo de simios, que era una especie de transición. Ustedes lo pueden buscar, se llama la familia de Otavenga. La familia de Otavenga. Ese ha sido uno de los crímenes que ha producido la ideología atea para tratar de sustentar que nosotros venimos de una especie de simio, cuando nosotros encontramos que el ser humano en sus distintos desarrollos medioambientales han tenido distintas capacidades fenotípicas. O sea, un africano no se va a ver igual a un europeo no se va a ver igual a un chino no se ve igual a un esquimal. Entonces lo que hacen es que ponen una diferenciación fenotípica para decir que esos huesos que se encuentran vienen exclusivamente de una transición de un tipo de simio hacia el ser humano, donde no hay una prueba transicional de millones y millones de huesos para llegar a eslabón perdido que no termina de aparecer. En mi concepción, pastor, la evolución del ser humano es una evolución que existe, pero en un concepto distinto a como lo presentan los ateos. Nosotros pasamos por evolución, pero sin dejar de ser lo que somos, seres humanos. Nosotros podemos tener cambio medioambiental, pero sin dejar de ser lo que somos, seres humanos. Así como toda especie en la faz de la Tierra solo se ha demostrado que tienen un solo tipo de estructura, un solo tipo de ser, porque nadie ha visto en millones de años los cambios transicionales de una especie hacia otra. La evolución existe, pero no como lo presenta el ateísmo. Adelante, pastor. Sí, como lo decía nuestro amado hermano, la evolución, ciertamente hay una evolución en cuanto al medio ambiente, en cuanto a estas cuestiones, pero una evolución genética para, digámoslo así, mutar a otra, ¿verdad? No hay pruebas que certifiquen esto. De hecho, ustedes pueden observar, un ejemplo, los perros, la especie de los perros. Usted puede ver diferentes tipos de perros en el mundo y puede ver cómo hay perros grandes, perros pequeños, perros sin pelo, perros con pelo.
pero son perros evolucionados diferente, ¿verdad? De acuerdo al medio ambiente, se han adaptado, a la palabra, eso se llama adaptación, ¿verdad? De acuerdo al clima, de acuerdo a la adaptación que hayan tenido, de acuerdo a las necesidades de ellos, pero nunca han cambiado de especie. Esto es un fraude también de la ciencia que no ha sido comprobado, por eso continúa siendo una teoría. Por último, y para finalizar, mi amado hermano Carlos Veloz, una reflexión o un mensaje para un ateo que vaya a ver este video. ¿Cuál sería su mensaje de reflexión para él? El mensaje para los ateos es que si es un ateo que no tiene profundo conocimiento de la ciencia y de lo que establece la ciencia, primero que estudie, porque la ciencia, como dijimos, viene de Dios. No es un pecado estudiar la ciencia. La ciencia es maravillosa, es muy bonita. De hecho, yo tengo grandes amigos ateos que son científicos y cuando hablamos de ciencia, vemos cómo la ciencia, las cosas que son comprobables, pues nosotros tenemos grandes conversaciones muy productivas. Claro, yo lo veo con la majestad y la magnificencia de mi Señor, ¿verdad? Su grandioso poder. El ateo lo ve como algo maravilloso, algo que la naturaleza les muestra, algo que nosotros tenemos la oportunidad de estudiarla. A ese tipo de ateos yo le doy mi respeto. Ahora, el ateo que ataca la fe, el ateo que ataca a Cristo, el ateo que ataca el cristianismo, que no tiene respeto por la fe de los demás, pues yo le digo que el Señor los ama como quiera, que el Señor murió por ellos y que está en la potestad del Señor si Él los va a salvar, que no está en la potestad de nosotros, que nosotros estamos para presentar con mansedumbre, con reverencia, con razonamiento lógico, con lo que nosotros creemos, no con experimentos científicos, sino con un razonamiento que puede sustentarse tanto de lo que nos revela la palabra de Dios en cuanto a lo que entendemos, como por ejemplo por la creación del universo o el surgimiento del universo, que yo estoy plenamente convencido de que no vino de la nada, que estoy plenamente convencido de lo que nos dicen nuestras escrituras, ¿verdad? Que nos da la palabra de Dios para conocerle, de que esa es la magnificencia y la majestad de Dios, como dicen los salmos, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día al otro se lo hace saber. Los salmos están presentando la gloria de Dios en su creación. Pero el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque de lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. De modo que no tendremos excusas. Dios se revela ante su creación. Dios nos presenta su majestuosidad, su poder, su existencia. No venimos de la nada, no venimos del azar, no venimos de la casualidad. Venimos de una mente poderosa que con soberanía quiso crear por amor y para glorificarse todo lo que existe. Al ateo le decimos que Cristo le ama, que Cristo perdona sus pecados, no importa lo terrible que haya sido su pecado, su maldad, que Cristo vendrá a juzgar a todos, que nos vendrá a dar la justicia que necesita este mundo y que las cosas subsisten todavía por la misericordia de Dios, queriendo que nadie perezca, sino que todos los que van a ser salvos por Él pasen al arrepentimiento. Gracias, pastor, por este compartir y por sus preguntas. Adelante. Bueno, nuevamente darle las gracias a mi amado hermano Carlos Veloz, a todos ustedes por haber participado y estado ahí, los hermanos que se encuentran en vivo, aquellos que verán la reposición de este video, de decirles que nosotros los cristianos en ninguna manera queremos señalarle ni juzgarle por su apreciación, pero sí, como decía nuestro amado hermano Carlos, hacerles un llamado
hacerle un llamado a un amigo ateo, a que si usted es de ese tipo ateo intelectual, continúe buscando, indagando el conocimiento, el cual el apóstol Pablo dijo en un momento, dijo, todo lo tengo por basura por causa del conocimiento de Cristo. Un conocimiento más excelso, más maravilloso se halla en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras. Por eso el libro de los Proverbios, ¿verdad? Escrito por Salomón, dice, creo que su primer capítulo dice que nosotros debemos inquirir a la sabiduría, si a la sabiduría la llamáramos. Y hay una sabiduría más superior que la que se encuentra en las preciosas páginas de las Sagradas Escrituras. Si usted es un ateo, como dice mi hermano, de aquellos que juzgan, que critican la fe, que niegan a Dios, así le muestren lo que sea, quiero decirle que a usted también Dios le ama, que Dios dio la vida en el Calvario por usted, y que aunque usted lo reniegue por alguna situación propia o extraña que haya pasado, ya sea en su vida o en la vida de otro, el Señor Jesucristo nunca quiso el mal para usted, siempre ha querido el bien. Y a partir de hoy, escuchando usted este mensaje, quiero que sepa que más aún Dios quiere la salvación para su vida, porque ha permitido que usted se quede, mire, hasta el final de este video, escuchando las palabras de dos cristianos que le están queriendo decir que Jesucristo le ama, que Jesucristo quiere entrar a su vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, mi amado hermano Carlos Veloz. Fue una bendición poder estar en este programa. Gracias, pastor, a usted por el tiempo, ¿verdad? Glorificamos al Señor, toda la gloria sea para Él. Y gracias a los hermanos y amigos que como siempre están con nosotros en este espacio Fe y Razón. Es un espacio que es para dedicárselo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No somos perfectos, pero buscamos que el Señor Jesucristo en su gracia y en su misericordia pues siga transformando nuestras vidas. Es la mejor noticia que podemos recibir, que el Señor Jesucristo nos ama, murió en la cruz del Calvario y nos da salvación y vida eterna. Así que pues será hasta una próxima, y diciéndoles y deseándoles como siempre que el Señor les bendiga.